Un saludo a todas y todos y bienvenidos a esta cátedra de Teoría Crítica de los Derechos Humanos en la Maestría de Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección. Vamos a presentar la asignatura y los distintos objetivos, también los resultados de aprendizaje y el contenido de aprendizaje, a grosso modo, que se va a tratar en esta asignatura. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que normalmente los derechos humanos han sido históricamente sometidos en su origen histórico y en su desarrollo a una serie de discursos políticos que naturalizan en muchas ocasiones un sesgo ideológico determinado, que es lo que nosotros vamos a tratar en esta asignatura de cambiar, de romper ese paradigma que está muy arraigado en estos derechos humanos, ¿no? Vamos a ver que los derechos humanos van más allá de una comprensión simplemente liberal en el que el derecho en sí mismo se satisface por el hecho de haber sido reconocido en un instrumento normativo, ya sea una constitución o un tratado internacional. Así que esos discursos que normalmente han sido establecidos como veraces y únicos en relación con los derechos humanos, es esa problemática a la que nosotros nos vamos a enfrentar durante el desarrollo de esta asignatura. Importante también saber cuál es el objeto de estudio, que es abordar el presente módulo desde una construcción de ese discurso histórico, tanto teórico y también desde una perspectiva crítica de los derechos humanos, para que tengamos alternativas a la visión y reducción de los derechos humanos únicamente desde una perspectiva naturalista o positivista, para hacer una interpretación más dogmática y más apegada a las teorías críticas, ¿no? En cierta medida, esta es una asignatura fundamental para el desarrollo de la maestría, porque va a aclarar precisamente el sentido histórico de los derechos humanos y cómo se plantean en los actuales sistemas políticos occidentales, del cual, por supuesto, Ecuador forma parte, y también las instancias internacionales que normalmente han estado también fundadas sobre esa visión histórico-hegemónica liberal de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros también es relevante estudiar esta asignatura, porque vamos a construir un marco teórico en el que vamos a explicar los derechos desde otras perspectivas. Vamos a tener una visión mucho más amplia en relación a cuáles son los derechos y cuáles deberían de ser sus discursos y la manera de ser abordados. Con esto quiero entonces que ustedes entiendan que va a haber varios resultados de aprendizaje a lo largo de la maestría, como es conocer los distintos conceptos y enfoques de las distintas perspectivas en torno a los derechos humanos, entender también pues cuál es el significado y las implicaciones ideológicas que conllevan dichos derechos, y ver de alguna manera también distintas estrategias educativas que vayan a asentar o que nos vayan a romper con los paradigmas existentes de ampliar nuestra visión de los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que analizar la importancia de los derechos, tanto en cuanto a cómo han sido tomados como referencia en organismos internacionales, pero también cómo debe ser el enfoque del activismo en su aplicación para la protección de los derechos humanos. Tenemos 4 unidades. Hemos tenido ya una primera unidad que abordó los derechos fundamentales y sus narrativas, que fueron en la primera semana de enero. En la segunda semana de enero vamos a ver una definición más actual de los llamados derechos fundamentales como segunda unidad. En la tercera unidad se va a abordar los derechos sociales y fundamentales en el Estado social. Y finalmente, la última semana del mes, en donde también se va a proceder con la evaluación, pues serán los derechos fundamentales ante los desafíos de la globalización. Tengan en cuenta entonces también cuáles han sido definidas como las distintas evaluaciones. Terminamos con un examen final que tiene un peso de un 30%, y los distintos mecanismos de evaluación que han sido establecidos a lo largo de esta asignatura. Cada
sesión va a tener también una evaluación para que ustedes puedan llevar el ritmo adecuado de teoría crítica de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, espero que les agrade esta asignatura, que es fundamental para el desarrollo del resto de la maestría y la base, tanto epistemológico como también teórico del futuro de la maestría. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en las clases.